Ezequiel 36:33 dice: así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas sean reedificadas, y la tierra asolada será labrada. En lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron, y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas, y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán lo que yo reedifiqué, lo que estaba derribado, y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Hay una sola cosa que tiene un condicionante en el 33 y dice: el día que yo limpie de todas vuestras iniquidades. ¿Sabe qué pasa? Que traemos la iniquidad delante de Dios, que traemos la falta delante de Dios, pero muchas veces no traemos el arrepentimiento delante de Dios. Así es. Dios quiere hacer muchas cosas en su vida y en la mía, pero hay una clave, y el Evangelio de Juan lo habla. Primera de Juan 1:9 dice, la carta de Juan, primera 1:9 dice: si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados, y oiga lo que dice, y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo, pastor? Es tan fácil para que Dios reedifique y el Señor me traiga a mi ciudad asolada, que el Señor levante y me dé un nuevo huerto del Edén. Si se lo quitó a Adán, me lo puede dar a mí. ¿Y cómo puede ser esto? Simplemente si confesa. Y fíjense que la palabra confesión no viene simplemente de hablarlo, viene del corazón, viene de un arrepentimiento que está dispuesto a ser reedificado. Ahí estaba pasando un proceso. En Ezequiel, específicamente en estos capítulos, el pueblo de Israel estaba pasando por un proceso de parte de Jehová. Más adelante vamos a leer algo bien importante. Pero tuvo una clave el pueblo de Israel para poder vencer: fue restaurado. Fue restaurado para que luego el Señor les diera su Edén. El pueblo de Israel caía, era restaurado, volvía a caer, era restaurado, volvía a caer, era restaurado. No es muy diferente a veces como nosotros, que nos gusta decir tanto tiempo y no aprovecharon y lo que sea, y usted y yo, ¿cómo lo estamos aprovechando ahora en el Señor? ¿Cómo aprovechamos en Dios ahora ese tiempo de su presencia? Así como la tuvo el pueblo de Israel en el desierto, la misma presencia que Dios tiene ahora por medio de Jesucristo, y la tengo yo también. Pero ¿qué estamos haciendo con esa presencia? Me impresiona ver cómo Dios se derrama, o se quiere derramar muchas veces su presencia en las casas de cada quien, en sus trabajos, en la iglesia, y la gente está tan fría que Dios no puede reconstruir nada. Dios no puede hacer nada con la vida porque están pensando en cualquier cosa menos en su presencia. Te pregunto, iglesia, ¿qué estás pensando en esta hora? ¿Qué estás pensando en esta hora que Dios está hablando de su presencia? ¿Qué estás pensando? ¿Sigues pensando en lo mismo de siempre? ¿Sigues pidiendo lo mismo de siempre? ¿Sigues orando lo mismo de siempre? ¿Sigues leyendo lo mismo de siempre? ¿O estás buscando una reedificación? Para poder ser reedificado algo, tiene que ser botado lo viejo. Cuando van a construir un nuevo edificio, usted no, y lo van a hacer más bonito, más grande, más fuerte, usted no cree que van a dejar las mismas bases. ¿Hace cuánto tiene las mismas bases en las que tambaleas todos los días y dudas si Dios lo puede hacer, si Dios no lo puede hacer? Y estás ciclando en que será que Dios me va a bendecir o no me va a bendecir. ¿Será que voy a cerrar este año con bendición o voy a cerrar lo mismo? ¿Será que el 2015 va a ser diferente o voy a seguir igual? Y sigues meciéndote en las bases de tu inseguridad por no querer ser reedificado de parte de Dios. Yo creo una cosa, iglesia, que si Dios te ha dado una palabra, es tiempo de tener un nuevo evento. Amén. Yo creo que si Dios
Dios te ha dado una palabra, es tiempo de alcanzar ese nuevo Edén. Pero para eso tenemos que limpiarnos de todo lo que Dios quiere que nosotros nos limpiemos, de toda la principal causa de la no reedificación en la falta de fe en el cristiano. Sí, amén. Yo creo que estamos viviendo tiempos donde tú y yo debemos de estar volando espiritualmente, en dominio propio, debemos de estar volando en oración, en ayuno, en ímpetu, y lo que hacemos todos los días a lo mejor es lamentarnos, caer en rebeldía, caer en frialdad, dejar de acercarnos a Dios. Y la clave es estar cerca de Dios para poder vencer. Miren lo que pasó más adelante. Esa fue la palabra que Dios les dio en Ezequiel 36. Miren lo que pasó en Ezequiel 37 del 1 en adelante. Acompáñenme por favor. El siguiente capítulo dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Miren lo que dice en el versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y más adelante habla de poner carne, de unir las coyunturas y todo lo demás. Hemos escuchado o hemos leído cualquier cantidad de veces este pasaje bíblico acerca de Ezequiel y los huesos secos. ¿Y saben qué? Seguimos siendo los huesos secos. Hablamos y señalamos de los huesos secos, pero quiero decirle algo. ¿Qué es un hueso seco? Un hueso seco hoy en día es todo aquel cristiano que dejó de crecer. Es todo aquel cristiano que dejó de desarrollar dones, talentos y trabajo en el Señor. Es todo aquel cristiano que en su trabajo sigue siendo el mismo mediocre. Es todo aquel cristiano que en su empresa sigue haciendo lo mismo y murió en el intento. Es todo aquel cristiano que dejó de creer que Dios traía algo para él. Cualquier parecido es pura coincidencia, pero yo sé que todos tenemos áreas que todavía son huesos secos. Queremos cambiar, queremos alcanzar, oímos palabra de Dios y nos emociona oír mensajes de bendición y no pasa nada. ¿Sabe cómo se llama eso? Huesos secos. Me llama la atención que el Señor le dijo en el versículo 5: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Ni siquiera le había dicho al profeta, sino a los huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviré. ¿Y sabe qué comenzó a hacer? Lo primero que le dio al hueso no fue espíritu, fue carne. Cuando el hueso está seco, Dios comienza a motivar al hueso para que tenga una llenura espiritual. Tienes familia, tienes un trabajo, tienes una casa, tienes un carro, no te falta el alimento. Ese es el relleno del hueso, pero no es el motivo por el que el hueso tiene que vivir. Te has adornado, nos hemos adornado de que el hueso esté carnudito, de que tenga movilidad, de que se vea bien, de una buena apariencia, pero ¿sabe qué? Hemos perdido la llenura del Espíritu. Decimos: ¿cómo el profeta entonces se paseaba sobre los huesos secos? Yo más creo que era una visión, no es una figura literaria lo que está hablando la Biblia. Pero si lo traemos ahora al diario vivir de nosotros, cada vez que no damos un fruto, ¿sabe qué somos? Somos un hueso seco. Así es, amén. Me llamaba la atención que al principio pasaban una reflexión y hablaban de Gálatas, hablaban de los frutos del Espíritu. Y yo estoy seguro que cualquiera de nosotros puede pasar aquí adelante y comenzar a decir cuáles son los frutos del Espíritu y cuáles son los de la carne. Pero quiero preguntarle algo: ¿cuáles vive usted y cuál vivo yo? No cuáles me sé de la Biblia, sino cuáles vivo. Porque si solo lo sé,
soy un hueso seco, que sea la palabra. Porque si solo oro, soy un hueso seco que ora. Porque si solo sirvo en la iglesia, soy un hueso seco que sirve un ministerio. Yo sé que esta palabra lo está bendiciendo. Amén. Amén. Así como me bendijo a mí. Amén. ¿Hasta cuándo seremos huesos secos? El año se termina. ¿Y sabe qué es preocupante? Que a lo mejor muchos de nosotros, en muchas áreas, nos pusimos grandes retos y grandes metas. El año se está terminando y usted sigue siendo un hueso seco. Que escribe, un hueso seco que escribió visiones para el próximo año, un hueso seco que tomó un compromiso y no lo cumplió, un hueso seco que dijo yo amo a Dios sobre todas las cosas y nunca dio un fruto de amor para Dios. Alabe porque vive, hermano. Amén. Quiero decirle algo, yo creo que esta palabra debería de indignarnos a los huesos secos que hay dentro de nosotros todavía. Porque ¿sabe qué? Mientras que Él dice que le dio, que le puso carne, que unió los tendones, que lo cubrió de piel, hasta pelito le salió, pero no tenía vida hasta que le mató el espíritu. ¿Y sabe quién estaba hablando? El pueblo de Israel. Era la condición del pueblo, la de huesos secos. No estaba en un cementerio físicamente, estaba en un cementerio espiritual, porque era la condición que tenía el pueblo de Israel en ese momento. Amén. ¿Sabe por qué? Porque había priorizado muchas cosas que no era Dios. El primer síntoma para volverse hueso seco es desviar la mirada a otras cosas y no para Dios. Uno de los síntomas para ser hueso seco es que no hay vida. ¿Hace cuánto no sientes una vida? ¿Hace cuánto no disfrutas una vida que Dios te ha dado? ¿Tienes una rutina? ¿Tienes un calendario? ¿Tenemos un cronograma de actividades? Pero eso no te da vida. ¿Tienes una familia? ¿Tienes lo que cualquiera pudiera desear? Pero sigue siendo hueso seco. ¿Hace cuánto no disfrutas de las cosas que Dios ya dio? Y por estar buscando otras alternativas, nos vamos a otro lado, nos comenzamos a volver huesos secos. ¿Sabe qué me llama la atención? Que el Señor en todo tiempo, la intención es llenarnos de su Espíritu y que podamos levantarnos. Una cosa es tener palabras motivantes y la otra cosa que alimentan el alma, y otra cosa es ser edificados, reestructurados y cambiados en una vida de la palabra de Dios y que llegue al Espíritu y no al alma. ¿A dónde está llegando la palabra de Dios a tu vida? Un año, iglesia, casi. Un año. ¿Cuántas prédicas oíste? ¿Cuántas enseñanzas oímos? ¿Cuántas exhortaciones tuvimos? ¿Cuántas confrontaciones pasamos? ¿Cuántas disciplinas? Santo. Y a lo mejor sigue siendo un hueso seco. Es tiempo de levantar el tiempo perdido, pero con una actitud de cambio para el nuevo año. Así es, amén. Es importante que te des cuenta que Jacob no perdió la presencia de Dios y por eso logró tantas cosas. Que el pueblo de Israel, a pesar que murmuraba, que lo que sea, pero había un remanente entre ellos que hacía que la columna de fuego y la nube siguiera estando. Eres parte de un avivamiento en tu vida. Eres parte de un avivamiento en tu familia. ¿Eres parte de un avivamiento en tu iglesia? ¿O eres parte del valle?
de los huesos secos. Bonito es hablar. ¿Sabe qué? En ese pueblo de Israel se sabía la Torá más que usted y que yo. Pero eran huesos secos. ¿Qué tanto sé? Está en qué tanto hago. Jacob pudo haberse desanimado y pudo haber dicho, ya no voy a seguir porque no vale la pena. A lo mejor sea tu condición esta noche de decir, ya para qué, ya no va a valer la pena. Y si lo has hecho por todo este tiempo, si con conocimiento de causa has pecado contra Dios, si has preferido carne y no al Señor, si has preferido comodidad y no al Señor, si has preferido rebeldía y no al Señor, si has preferido religiosidad y no al Señor, estamos en una condición de huesos secos. ¿Y sabe qué? Si el Espíritu no hubiera llegado a esos huesos secos, no hubieran cobrado vida, pero tuvieron que ser limpiados por la palabra. La condición de aceptación no es solamente repetir algo, es estar consciente de un nuevo compromiso. Quiero preguntarte algo, iglesia. ¿Qué espíritu te gobierna? ¿Hay espíritu en tus huesos? ¿Hay un espíritu en tus huesos que te gobierna y te da vida y te lleva algo más? ¿Sabe lo que dice Job 32:8? Ciertamente espíritu hay en el hombre y soplo del omnipotente le hace que tienda, que oiga. Las dos orejitas que tenemos a los lados no son adornos, son herramientas de Dios para escuchar su palabra y todo hueso seco cobre vida y tenga una misión en el reino. No seamos huesos secos que sirven, que canten, que prediquen. Tenemos que renunciar a esa vida porque viene un año que no es mejor a nivel social o a nivel de tierra, pero todo aquel que cree en Dios, todas las cosas le ayudan a bien y viene un año mucho más bendecido para tu vida. Si esta noche has dispuesto a pasar de huesos secos a ser lleno del Espíritu Santo en obediencia a lo que has escuchado todo este año, te aseguro que tu próximo año será diferente. Gloria a Dios. Cerrando el mensaje, en Juan 5 habla de un paralítico de Bethesda. La Biblia dice que estaba a la par de un estanque y que tenía 38 años de estar ahí. Y cuando pasó Jesucristo, ¿sabe qué le dijo? Sí, no, yo veo un ángel que pasa ahí, se mete al agua, pues mueve el agua, pues, y de ahí el que primero que se meta es el que es sanado. Pero a mí nadie me ayuda, pero a mí nadie me lleva. Quiero preguntarle algo. Jesucristo lo arrastró y lo metió, vaya, en el estanque, lo metió. ¿No? Jesucristo solamente le preguntó si quería ser sano. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios toca la puerta y llama, no obliga. Le digo, ¿y cuánto tiempo llevas ahí? Ya ves, 38 años y no cambia mi condición. Él era un hueso seco de 38 años en el mismo lugar. ¿Cuánto tiempo llevan tus huesos secos en el mismo lugar? Mire, se lo voy a poner un poco más práctico. Si en este año no alcanzamos las metas que nos propusimos, no crecimos espiritualmente, familiarmente y económicamente, este año hemos sido huesos secos. Así de sencillo.
¿Qué cambió en tu vida de enero para acá? Ay, no, lo que pasa es que es tan difícil. Hueso seco. No, pero yo no puedo tomar esa decisión. Hueso seco, así de sencillo. Pero el Señor nos está preguntando esta noche: ¿quieres ser sano? ¿Quieres cambiar tu estilo de vida? ¿Quieres cambiar tu forma de vida? Dios tiene una característica que cuando bendice, bendice integralmente. O sea, Dios no te va a sanar y te va a dejar cojeando. No. Si Dios te sana, te va a sanar todo y te va a dejar parejo. Entonces no podemos decir: ay, pero por lo menos este año yo financieramente alcancé. Sí, pero ¿cómo está tu alma? Despedazada, lo mismo de siempre. Huesos secos. Todavía sigues en el valle de los huesos secos. ¿Y saben qué es lo peor? Que cuando somos un hueso seco, lo único que tiene el hueso seco es lamento, queja, murmura, rebeldía, depresión, tristeza y miedo. Ese es un hueso seco. Pero Cristo vino a dar vida en abundancia. Por eso Él dijo: cuando voy a reconstruir, primero les habló de la restauración y después les dijo: vaya, ¿dónde están? Aquí están todos los huesos, váyase quieto. Ya les dije que los voy a restaurar. Vas a ver algo que voy a hacer en este momento. Y comenzó a unir y a mandar a su espíritu. ¿Saben qué pasa? Que el Espíritu de Dios sí está en usted. Mire, pero ¿de qué ahora? El Espíritu de Dios sigue estando en usted. Contristado a lo mejor, amarrado, pero está con usted y está conmigo. Amén. Entonces la condición de hueso seco es una decisión, no es algo místico. Me encantaría decirle: mire, cierre sus ojos y va a comenzar a sentir. Es una decisión. Amén. Que usted va a tomar esta noche, de pasar de hueso seco al Espíritu de Dios. Solo hay una cosa que le puede dar vida, y ese es el Espíritu de Dios. Amén. ¿Sigue estando ahí? Claro que sí. Dejó de creer en el don, el talento, en la forma de orar que tenía antes, o en la bendición que tenía antes. Sigue estando ahí. Sigue estando ahí. Pero revisémonos qué parte tiene huesos secos. Y esa específica es la que no deja que el Espíritu tome vida en nosotros. Esa específica es la que el Espíritu quiere restaurar esta noche. ¿Qué parte se volvió hueso seco? Y se volvió crujir de dientes, y se volvió ayes, se volvió lágrimas, se volvió depresión, se volvió lamento, queja, pleito, resentimiento. Ese es un hueso seco. Cierra sus ojos ahí donde está. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, que Dios haya podido hablar a tu corazón, a tu espíritu, que te haya edificado. Quiero invitarte, si es así, a que puedas reunirte con nosotros. Nuestras reuniones son los días miércoles 6:30 de la tarde y domingos a las 9 de la mañana. Dios tiene algo especial para ti en este lugar. Ven, no te quedes en casa, rétate, hay algo muy bueno para ti.